Hoy vamos a hablar de algo que está sacudiendo los cimientos del orden económico global, algo que muchos medios están ignorando o minimizando deliberadamente, pero que representa uno de los movimientos geopolíticos más significativos de las últimas décadas. Y es que Estados Unidos acaba de lanzar una advertencia a los países BRICS que ha dejado a medio mundo en shock. No porque sea inesperada, sino porque revela con una claridad brutal la desesperación de un imperio que siente cómo el suelo se mueve bajo sus pies. Y antes de que sigamos, déjame decirte que esto no es una simple noticia más sobre tensiones internacionales. Esto es un síntoma de algo mucho más profundo. Es la manifestación visible de un cambio tectónico en la estructura del poder económico mundial. Un cambio que lleva décadas gestándose y que ahora está alcanzando un punto de inflexión crítico. Estados Unidos, a través de varios de sus funcionarios de alto nivel, incluyendo representantes del Departamento del Tesoro y asesores de seguridad nacional, ha emitido declaraciones que en esencia constituyen una amenaza apenas velada hacia los países que conforman el bloque BRICS. Eso es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más los nuevos miembros que se han incorporado recientemente como Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía. Y la advertencia es simple pero contundente. Cualquier país que intente desafiar el dominio del dólar estadounidense en el comercio internacional, cualquier nación que busque establecer mecanismos de pago alternativos o que promueva el uso de monedas locales para transacciones internacionales, enfrentará consecuencias económicas severas. Y cuando digo consecuencias, estamos hablando de sanciones, restricciones comerciales, exclusión de sistemas financieros occidentales y posiblemente medidas aún más agresivas. Ahora, para entender por qué esto es tan significativo, necesitamos dar un paso atrás y comprender qué es exactamente lo que está en juego aquí. Porque esto no es simplemente una disputa sobre qué moneda usar para comprar petróleo o vender soja. Esto es una batalla por el control del sistema financiero global, por la capacidad de definir las reglas del juego económico internacional y, fundamentalmente, por la preservación o el desmantelamiento de lo que los economistas llamamos la hegemonía del dólar. Verás, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944, el dólar estadounidense ha ocupado una posición única en la economía mundial. Es lo que llamamos la moneda de reserva global, lo que significa que la mayoría de los países del mundo mantienen grandes cantidades de dólares en sus reservas, que el petróleo y muchas otras materias primas se comercian principalmente en dólares, y que el dólar es la moneda dominante en el comercio internacional, representando más del 60% de las reservas mundiales y siendo utilizado en aproximadamente el 80% de las transacciones globales. Esta posición privilegiada le otorga a Estados Unidos lo que algunos economistas han llamado un privilegio exorbitante, término acuñado por el ministro de Finanzas francés Valéry Giscard d'Estaing en los años 60. Y este privilegio es absolutamente extraordinario en sus implicaciones, porque significa que Estados Unidos puede imprimir su propia moneda y el resto del mundo la acepta como pago por bienes y servicios reales. Puede mantener déficits comerciales masivos año tras año sin enfrentar las consecuencias que cualquier otro país enfrentaría. Puede financiar su deuda gubernamental a tasas de interés artificialmente bajas porque existe una demanda global constante por sus bonos del tesoro y fundamentalmente
puede usar el sistema financiero internacional como un arma, sancionando países, congelando activos y excluyendo naciones enteras del comercio global con solo presionar algunos botones en el Departamento del Tesoro. Pero aquí está la cuestión que muchos analistas convencionales no quieren reconocer. Este sistema no es natural, no es el resultado inevitable de fuerzas de mercado operando libremente. Es un sistema construido y mantenido a través de una combinación de poder militar, presión política, instituciones internacionales controladas por Occidente, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y sí, cuando ha sido necesario, mediante intervención militar directa. Y lo que estamos viendo ahora con BRICS es el primer desafío serio y coordinado a este sistema en décadas. Los países BRICS representan colectivamente más del 40% de la población mundial. Alrededor del 30% del Producto Interno Bruto Global, medido en paridad de poder adquisitivo, y controlan una porción significativa de los recursos naturales del planeta. Desde el petróleo ruso hasta los minerales estratégicos africanos, desde la capacidad manufacturera china hasta las tierras agrícolas brasileñas. Y estos países han comenzado a tomar medidas concretas para reducir su dependencia del dólar. Están estableciendo acuerdos bilaterales para comerciar en sus propias monedas. China y Brasil ahora realizan comercio directo en yuanes y reales sin pasar por el dólar. India y Rusia están usando rupias y rublos para sus transacciones. Están desarrollando sistemas de pago alternativos al SWIFT, que es el sistema dominado por Occidente, que facilita las transferencias bancarias internacionales. Rusia ha creado su propio sistema SPFS y China tiene el CIPS. Están acumulando oro a tasas sin precedentes, reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense y diversificando sus reservas. Y están explorando seriamente la posibilidad de crear una moneda común para el comercio intra-BRICS, respaldada potencialmente por una canasta de materias primas, incluyendo oro. Y si te suscribes al canal, podrás seguir todo este análisis y entender cómo estos movimientos afectarán tu economía personal en los próximos años. Porque esto no es teoría abstracta. Esto tendrá consecuencias reales en tu vida cotidiana. Ahora, la pregunta crucial es, ¿por qué ahora? ¿Por qué este desafío al dólar está ocurriendo precisamente en este momento de la historia? Y la respuesta tiene múltiples capas que necesitamos explorar cuidadosamente. Primero, está la cuestión de la weaponización del dólar, un término que se refiere al uso del sistema financiero como herramienta de política exterior. Estados Unidos ha intensificado dramáticamente el uso de sanciones económicas en las últimas 2 décadas. Hemos visto sanciones devastadoras contra Irán que prácticamente cortaron al país del sistema financiero global. Sanciones contra Rusia tras la crisis de Ucrania que congelaron cientos de miles de millones de dólares en activos rusos, incluyendo reservas del Banco Central que supuestamente eran sacrosantas. Sanciones contra Venezuela, Cuba, Corea del Norte y amenazas constantes de sanciones contra China si hace esto o aquello con Taiwán o con sus políticas internas. Y lo que muchos líderes mundiales han comenzado a comprender, y esto es absolutamente crítico, es que si Estados Unidos puede congelar las reservas del Banco Central de Rusia, si puede excluir a Irán del sistema SWIFT, si puede amenazar con sanciones secundarias contra cualquier banco que haga negocios con países sancionados, entonces ningún país está realmente seguro. Tus reservas en dólares no son realmente tuyas si Estados Unidos puede congelarlas o confiscarlas en cualquier momento por razones políticas. Segundo,
está la cuestión de la impresión masiva de dinero. Especialmente después de la crisis financiera de 2008 y luego nuevamente durante la pandemia de COVID-19, la Reserva Federal de Estados Unidos ha creado literalmente billones de dólares de la nada a través de lo que eufemísticamente llaman flexibilización cuantitativa, que es básicamente imprimir dinero digitalmente para comprar bonos y otros activos. Ahora, en teoría económica tradicional, esto debería causar inflación masiva, debilitar el valor del dólar y hacer que los tenedores extranjeros de dólares pierdan confianza en la moneda. Pero durante años, esto no ocurrió de manera significativa. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda de reserva global. Hay una demanda estructural de dólares simplemente para participar en el comercio internacional. Los países necesitan dólares para comprar petróleo, para pagar deudas denominadas en dólares, para mantener reservas que les den credibilidad en los mercados financieros. Entonces, Estados Unidos ha podido exportar su inflación, diluyendo el valor de la moneda, pero sin sufrir todas las consecuencias, porque esa carga se distribuye globalmente entre todos los tenedores de dólares. Pero esto ha generado un resentimiento creciente, especialmente entre los países en desarrollo, que han visto cómo sus reservas, cuidadosamente acumuladas, pierden poder adquisitivo mientras Estados Unidos financia déficits masivos sin aparente consecuencia. Imagina que trabajas duramente para ahorrar dinero, exportas bienes reales, manufacturas, materias primas, productos agrícolas, y a cambio acumulas dólares en tus reservas. Y luego ves cómo Estados Unidos simplemente imprime más dólares, reduciendo el valor de tus ahorros. Es como si te pagaran con una moneda que el deudor puede diluir a voluntad. Y este es exactamente el argumento que líderes como Putin, Xi Jinping y Lula han estado haciendo cada vez más abiertamente. Tercero, está el ascenso económico de China, que representa un cambio fundamental en el balance de poder económico global. China es ahora la segunda economía más grande del mundo, y en términos de paridad de poder adquisitivo, que es una medida más realista del tamaño económico real, ya es la más grande. Es el mayor socio comercial de más de 120 países, más que Estados Unidos. Es el mayor fabricante mundial, produciendo aproximadamente el 30% de la manufactura global. Es un acreedor neto masivo, mientras que Estados Unidos es el mayor deudor del mundo. Y ha estado acumulando oro sistemáticamente mientras reduce sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. Todo esto le da a China la capacidad y la motivación para desafiar el sistema del dólar, especialmente cuando ve cómo Estados Unidos usa ese sistema para contener el ascenso chino. Cuarto, está la deuda estadounidense absolutamente insostenible. Estados Unidos tiene ahora una deuda nacional que supera los 33 billones de dólares, más del 130% de su PIB, si incluyes todas las obligaciones no financiadas, como la Seguridad Social y Medicare. El déficit anual es superior a $1,5 billones, y creciendo. El servicio de la deuda, es decir, solo los pagos de intereses, ya consume una porción cada vez mayor del presupuesto federal, superando incluso el gasto militar en algunos cálculos. Y todo esto es sostenible únicamente porque el dólar es la moneda de reserva global, porque existe una demanda constante de bonos del Tesoro estadounidense. Pero si esa demanda disminuye, si los países BRICS y otros comienzan a reducir significativamente sus compras de deuda estadounidense, entonces Estados Unidos enfrentaría una crisis de financiamiento que haría que la crisis de 2008
parezca un contratiempo menor. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo funciona esto, porque es importante entender los mecanismos específicos. Imagina que eres China. Has estado vendiendo productos manufacturados a Estados Unidos durante décadas, acumulando dólares a cambio. ¿Qué haces con esos dólares? Bueno, tradicionalmente los reciclas comprando bonos del Tesoro estadounidense, esencialmente prestándole el dinero de vuelta a Estados Unidos para que puedan seguir comprando tus productos. Es un círculo que ha funcionado durante años. Pero ahora China está pensando, espera un momento, ¿por qué estamos financiando a un país que nos considera su principal rival estratégico, que constantemente amenaza con aranceles y sanciones? ¿Qué está construyendo alianzas militares en nuestra región diseñadas para contenernos? ¿Por qué no usamos esos dólares para comprar activos reales, recursos naturales en África y América Latina? Tecnología europea, oro físico que nadie puede congelar con un decreto. Y esto es exactamente lo que China ha estado haciendo, reduciendo gradualmente sus tenencias de bonos del Tesoro, mientras expande inversiones en infraestructura global a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, comprando minas, puertos, redes eléctricas, y estableciendo relaciones comerciales denominadas en yuanes en lugar de dólares. Y aquí es donde la advertencia estadounidense a BRICS se vuelve verdaderamente reveladora, porque esencialmente Estados Unidos está diciendo, no pueden hacer esto, no pueden moverse hacia un sistema multipolar de monedas, no pueden abandonar el dólar sin enfrentar represalias. Pero fíjate en la contradicción fundamental aquí. Estados Unidos, que supuestamente promueve el libre mercado y la competencia, está amenazando a países por tomar decisiones económicas soberanas sobre qué monedas usar en su propio comercio. Está diciendo que el sistema debe permanecer unipolar, centrado en el dólar, no porque sea la opción más eficiente o justa, sino porque Estados Unidos lo necesita para mantener su posición de privilegio. Y si aún no has dejado tu comentario, me encantaría saber qué opinas sobre esto. ¿Crees que el dominio del dólar puede mantenerse indefinidamente o estamos viendo el comienzo del fin de este sistema? Ahora, hablemos de las consecuencias concretas que estas tensiones están generando, porque esto no es solo teatro geopolítico. Son movimientos que están reconfigurando literalmente el comercio y las finanzas globales. Rusia, después de ser objeto de las sanciones más severas jamás impuestas a una economía importante, ha acelerado dramáticamente su desacoplamiento del sistema del dólar. Más del 80% de su comercio con China ahora se realiza en yuanes y rublos. Ha establecido acuerdos similares con India, Irán, Turquía y otros países. Ha conectado su sistema de pago, SPFS, con sistemas similares de otros países. Está vendiendo petróleo y gas con descuentos significativos a países dispuestos a pagar en monedas alternativas. Y lo más significativo, ha demostrado que es posible para una economía importante funcionar fuera del sistema del dólar. Ciertamente no sin costos y dificultades, pero es posible. Y esta demostración tiene un efecto cascada, porque otros países están observando y pensando, si Rusia puede hacerlo, nosotros también podemos. Arabia Saudita, tradicionalmente uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Medio Oriente y el pilar del sistema del petrodólar desde los acuerdos de 1974 que establecieron que todo el petróleo saudí se vendería en dólares. Ahora está explorando abiertamente la venta de petróleo en yuanes a China. Ha ingresado como nuevo miembro a BRICS. Está diversificando sus alianzas estratégicas, desarrollando relaciones más estrechas con China, Rusia e Irán.
Y esto es absolutamente sísmico porque el petrodólar, la práctica de vender petróleo exclusivamente en dólares, ha sido uno de los pilares fundamentales del dominio del dólar durante medio siglo. Crea una demanda estructural artificial de dólares, porque cualquier país que necesite importar energía debe primero adquirir dólares, lo que sostiene el valor del dólar y permite a Estados Unidos mantener déficits que de otro modo serían insostenibles. Brasil, bajo el liderazgo de Lula, ha sido particularmente vocal en su crítica al dominio del dólar. Lula ha dicho públicamente, y cito, ¿por qué no podemos comerciar en nuestras propias monedas? ¿Por qué tenemos que estar atados al dólar? Ha firmado acuerdos con China para comerciar directamente en reales y yuanes. Está promoviendo activamente la creación de una moneda común sudamericana. Está fortaleciendo lazos con otros países BRICS y está utilizando su presidencia en BRICS para impulsar reformas al sistema financiero global. Y Brasil no es un actor menor. Es la economía más grande de América Latina, un productor agrícola masivo que alimenta a gran parte del mundo, un exportador importante de materias primas, y tradicionalmente ha sido visto como dentro de la esfera de influencia estadounidense. Entonces, su movimiento hacia una postura más independiente es altamente significativo. India presenta un caso interesante porque está jugando un juego más matizado. Por un lado, es miembro de BRICS y ha establecido acuerdos para comerciar en rupias con Rusia y otros países, reduciendo su dependencia del dólar. Pero por otro lado, mantiene alianzas estratégicas con Estados Unidos a través del Quad, el grupo que incluye a Japón, Australia y Estados Unidos, diseñado en parte para contener a China. Está comprando petróleo ruso con enormes descuentos pagando en rupias, lo que le permite ignorar las sanciones occidentales mientras obtiene energía barata. Pero también está cautelosa de no alienar completamente a Occidente. Y esta ambivalencia india es reveladora porque muestra que incluso países que podrían beneficiarse de un sistema multipolar están conscientes de los riesgos de desafiar demasiado abiertamente a Estados Unidos. Pero también muestra que están posicionándose estratégicamente para un futuro donde el dólar ya no sea tan dominante. China es obviamente el jugador más importante en todo esto, porque tiene la escala económica, los recursos financieros y la visión estratégica a largo plazo para realmente desafiar el sistema del dólar, el yuan digital que China está desarrollando, la CNY. Es parte de una estrategia más amplia para internacionalizar el yuan y eventualmente competir con el dólar como moneda de reserva. China está presionando para que el yuan sea incluido en más transacciones internacionales. Está estableciendo centros de compensación de yuanes en ciudades financieras importantes alrededor del mundo. Está proporcionando préstamos masivos a países en desarrollo denominados en yuanes, creando una demanda estructural de la moneda. Está construyendo infraestructura financiera alternativa que no depende de sistemas occidentales y fundamentalmente está dispuesta a usar su enorme mercado interno como palanca, diciendo esencialmente a otros países, si quieren acceso a nuestro mercado de 1.400 millones de consumidores, será en nuestros términos, incluyendo el uso del yuan para comercio. Ahora, la advertencia estadounidense a BRICS debe entenderse en este contexto. No es simplemente una declaración aislada, es parte de una estrategia más amplia para defender el sistema del dólar, usando todos los medios disponibles, económicos, diplomáticos, y si es necesario, implícitamente militares,
Estados Unidos ha dejado claro que verá los esfuerzos para desdolarizar como amenazas a la seguridad nacional, no solo como competencia económica normal. Y esto es tremendamente significativo, porque eleva lo que debería ser una cuestión de elecciones económicas soberanas a una cuestión de confrontación estratégica. Las herramientas específicas que Estados Unidos puede y ha indicado que usará incluyen sanciones financieras, que pueden ser devastadoras porque el sistema financiero global todavía está dominado por instituciones occidentales y el dólar, exclusión de mercados estadounidenses, que siguen siendo enormes y lucrativos, presión sobre aliados para que también sancionen o limiten relaciones con países que desafían el dólar. Esto se llama sanciones secundarias, donde Estados Unidos penaliza incluso a países terceros que hacen negocios con países sancionados. Uso de instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial para presionar a países. Estas instituciones nominalmente son multilaterales, pero en la práctica están dominadas por Estados Unidos y Europa. Y en casos extremos, desestabilización política, que históricamente Estados Unidos ha empleado contra gobiernos que desafían demasiado abiertamente los intereses estadounidenses. Y no estoy siendo conspiranoico aquí. Esto está documentado históricamente en casos como Irán en 1953, Guatemala en 1954, Chile en 1973 y muchos otros. Pero aquí está el problema fundamental que Estados Unidos enfrenta, y es algo que muchos analistas estadounidenses aún no quieren confrontar honestamente. Las herramientas de coerción solo funcionan mientras Estados Unidos mantiene una posición de poder económico relativo suficiente. Y esa posición está erosionándose, no de repente, sino gradualmente, inexorablemente, década tras década. En 1950, Estados Unidos representaba aproximadamente el 50% del PIB global. Hoy representa menos del 25%. Y cayendo, en 1950, Estados Unidos era un acreedor neto masivo. Hoy es el mayor deudor del mundo. En 1950, Estados Unidos era dominante en manufactura, tecnología y infraestructura, educación. Casi cualquier métrica que quieras medir, hoy está quedando atrás de China en manufactura, perdiendo terreno en tecnologías emergentes como inteligencia artificial y energías renovables. Su infraestructura está crumbling comparada con la de muchos países asiáticos, y su sistema educativo produce resultados mediocres en comparación internacional. No te pierdas los próximos análisis, donde exploraremos cómo estos cambios afectarán diferentes regiones del mundo. Síguenos para mantenerte informado sobre estos desarrollos cruciales. La pregunta entonces no es si el sistema del dólar enfrentará cambios, sino cuándo y qué tan disruptivos serán esos cambios. Y aquí hay varios escenarios posibles que necesitamos considerar. El primer escenario es lo que llamaré la transición ordenada. En este escenario, que francamente es el menos probable, pero el más deseable, habría un proceso gradual y negociado hacia un sistema monetario más multipolar. El dólar mantendría un rol importante, pero no dominante, junto con el yuan, el euro y posiblemente una canasta de otras monedas. Se reformarían instituciones internacionales como el FMI para reflejar mejor el peso económico real de diferentes países en lugar de mantener estructuras de poder de 1945. Se crearían mecanismos de pago alternativos que coexistirían con SWIFT, permitiendo a los países opciones genuinas,
y se establecerían acuerdos multilaterales sobre cómo manejar desequilibrios comerciales y flujos de capital sin depender del dominio de una sola moneda. Este escenario requeriría que Estados Unidos aceptara voluntariamente una reducción en su privilegio exorbitante a cambio de un sistema más estable y equitativo, y requeriría que China y otros poderes emergentes mostraran restricción y no intentaran simplemente reemplazar la hegemonía estadounidense con la suya propia. Históricamente, transiciones de poder hegemónico raramente ocurren pacíficamente, pero uno puede esperar. El segundo escenario es la fragmentación del sistema global en bloques monetarios competitivos. En este escenario, que parece cada vez más probable, dado las tendencias actuales, el mundo se dividiría esencialmente en esferas de influencia monetaria. Un bloque liderado por Estados Unidos que incluiría Europa, Japón, Corea del Sur, Australia y partes de América Latina, comerciando principalmente en dólares y euros. Un bloque liderado por China que incluiría gran parte de Asia, partes de África y Medio Oriente, y posiblemente algunos países de América Latina, comerciando principalmente en yuanes, y países que intentan navegar entre ambos bloques, manteniendo relaciones económicas con ambos lados, usando diferentes monedas para diferentes transacciones. Este escenario implicaría costos de transacción más altos debido a la fragmentación, pero también potencialmente menos vulnerabilidad a sanciones unilaterales, porque los países tendrían opciones alternativas. El tercer escenario, y el más preocupante, es una confrontación disruptiva que podría incluir crisis financieras severas. Si, por ejemplo, hubiera una venta masiva de bonos del Tesoro estadounidense por parte de tenedores extranjeros, o si un número crítico de países abandonara simultáneamente el dólar para transacciones importantes, como energía. Esto podría desencadenar una crisis del dólar, con inflación severa en Estados Unidos, tasas de interés disparándose, mercados de valores colapsando y efectos en cascada en toda la economía global. En este escenario, la tentación para que Estados Unidos responda agresivamente, incluyendo potencialmente a través de confrontación militar con el pretexto de algún otro conflicto, sería enorme, porque históricamente, imperios en declive a menudo responden a desafíos económicos con aventurismo militar, intentando usar su todavía formidable poder militar para compensar el poder económico decreciente. Y la historia nos ofrece lecciones aleccionadoras aquí. Piensa en la transición de la libra esterlina británica al dólar estadounidense como moneda de reserva global. Esto no ocurrió pacíficamente. Ocurrió a través de 2 guerras mundiales devastadoras, una depresión global y décadas de turbulencia económica y política. La libra esterlina fue la moneda de reserva dominante durante el siglo XIX y principios del XX, respaldada por el Imperio Británico, la Armada Real y la posición de Gran Bretaña como el taller del mundo. Pero a medida que la posición económica relativa de Gran Bretaña declinaba y Estados Unidos ascendía, particularmente después de la Primera Guerra Mundial, se hizo evidente que el sistema centrado en Londres no era sostenible. Sin embargo, tomó otra guerra mundial, la completa devastación de Europa, y la posición de Estados Unidos como el único poder industrial importante, no destruido por la guerra, para completar la transición. Y aún así, hubo resistencia, devaluaciones dramáticas de la libra, crisis financieras y tensiones geopolíticas enormes. Ahora, algunos dirán que esta comparación no es válida porque las circunstancias son diferentes. Estamos en una era nuclear donde la guerra directa entre grandes potencias es impensable debido a la destrucción mutua asegurada.
La globalización ha creado interdependencias económicas que hacen la confrontación total contraproducente para todos. Y las instituciones internacionales proporcionan mecanismos para resolver disputas que no existían en el pasado. Y todo esto es cierto hasta cierto punto. Pero también es cierto que sistemas que parecen estables pueden desestabilizarse sorprendentemente rápido cuando las condiciones subyacentes cambian. Nadie en 1910 habría predicho que 4 años después Europa estaría sumida en la guerra más destructiva de su historia. Nadie en los años 20 imaginó que la próxima década traería depresión global y el ascenso del fascismo. La estabilidad a menudo es más frágil de lo que parece, especialmente cuando está basada en desequilibrios fundamentales que no pueden mantenerse indefinidamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para la advertencia específica de Estados Unidos a BRICS? Significa que Estados Unidos está esencialmente trazando una línea, diciendo que aunque puede tolerar cierta diversificación menor alejándose del dólar, no tolerará un desafío coordinado y serio a la supremacía del dólar. Pero aquí está el problema. Esa línea puede no ser defendible, no porque Estados Unidos no esté dispuesto a intentar defenderla, claramente lo está, sino porque las fuerzas económicas subyacentes pueden ser demasiado poderosas para contener mediante amenazas. Piénsalo así. Si los fundamentos económicos realmente favorecen un movimiento hacia un sistema más multipolar, si realmente tiene más sentido para Brasil y China comerciar directamente en sus propias monedas en lugar de pasar por el dólar, si realmente es más eficiente para los países del Golfo vender petróleo en yuanes a su mayor cliente que es China, entonces mantener el statu quo requiere cada vez más coerción en lugar de incentivos naturales, y la coerción tiene costos y límites. Uno de los aspectos más interesantes de esta situación es cómo expone las contradicciones en la retórica estadounidense sobre libre mercado y libre comercio. Estados Unidos ha pasado décadas promoviendo la ideología del libre mercado, presionando a otros países para que liberalicen sus economías, eliminen controles de capital, abran sus mercados y dejen que las fuerzas del mercado determinen los resultados. Pero cuando esas mismas fuerzas de mercado comienzan a mover el sistema monetario global en una dirección que no favorece a Estados Unidos, de repente el tono cambia. De repente no se trata de libre mercado, sino de seguridad nacional. De repente, las elecciones soberanas de países sobre qué monedas usar se convierten en amenazas que merecen represalias. Esta hipocresía no pasa desapercibida en el resto del mundo y erosiona la credibilidad moral de Estados Unidos. Además, están las cuestiones de clase que subyacen a todo esto, porque cuando hablamos de la hegemonía del dólar y su posible declive, no estamos hablando de algo que afecta a todos los estadounidenses por igual. La élite financiera, los bancos de Wall Street, las corporaciones multinacionales. Ellos se han beneficiado enormemente del sistema del dólar. Les ha permitido acceder a capital barato, dominar las finanzas globales, imponer condiciones en otros países a través del FMI y el Banco Mundial, extraer ganancias de economías en todo el mundo. Pero el trabajador estadounidense promedio ha visto cómo su poder adquisitivo se estanca, cómo los empleos manufactureros se deslocalizan, cómo la desigualdad se dispara, o cómo el costo de vida aumenta mientras los salarios apenas se mueven. Entonces, cuando escuchamos a funcionarios estadounidenses advertir sobre las terribles consecuencias si el dólar pierde su estatus privilegiado, necesitamos preguntar, ¿consecuencias para quién? ¿Para Goldman Sachs o para el trabajador en Detroit? ¿Para los hedge funds
¿O para la enfermera en Phoenix? Suscríbete para entender cómo estas dinámicas globales se conectan con tu realidad económica cotidiana. Porque estas no son solo abstracciones geopolíticas. De hecho, hay un argumento que se puede hacer de que el sistema del dólar, aunque beneficia enormemente a las élites financieras estadounidenses, en realidad perjudica a muchos trabajadores estadounidenses. ¿Cómo? Bueno, el dólar sobrevaluado hace que las exportaciones estadounidenses sean más caras y menos competitivas, mientras hace que las importaciones sean más baratas. Esto suena bien si eres un consumidor comprando productos baratos de China, pero es devastador si trabajas en manufactura y tu fábrica cierra porque no puede competir con importaciones baratas. El privilegio del dólar ha permitido déficits comerciales masivos que han vaciado la base industrial estadounidense. Ha facilitado la financiarización de la economía a expensas de la producción real. Más ganancias yendo a Wall Street y menos a Main Street. Y ha permitido que políticos pospongan indefinidamente el enfrentamiento con problemas estructurales serios, porque siempre pueden imprimir más dinero y el mundo lo aceptará, al menos hasta ahora. Entonces, hay una ironía profunda aquí. Muchos de los estadounidenses que más sufren bajo el sistema actual son los mismos que probablemente apoyarían medidas agresivas para defenderlo, porque les han dicho que el prestigio estadounidense y el poder del dólar son sinónimos de su propio bienestar, cuando la realidad es más complicada. Un ajuste del rol del dólar, si se maneja bien, podría realmente beneficiar a la mayoría de los estadounidenses al forzar un reequilibrio de la economía hacia producción real en lugar de finanzas especulativas, hacia exportaciones competitivas en lugar de déficits insostenibles, hacia inversión en infraestructura e industria en lugar de burbujas de activos. Pero esto requeriría que las élites estadounidenses aceptaran una pérdida de privilegios. Y históricamente, las élites no renuncian al privilegio voluntariamente. Los países BRICS, por su parte, también enfrentan desafíos significativos en su esfuerzo por crear alternativas al sistema del dólar. Primero, hay tensiones y competencias dentro del propio grupo. India y China tienen disputas fronterizas serias y desconfían mutuamente. Brasil y otros países latinoamericanos están históricamente dentro de la esfera de influencia estadounidense y hay límites a cuánto están dispuestos a desafiar abiertamente a Estados Unidos. Rusia está aislada y bajo sanciones severas, lo que la hace dependiente de China, pero también un socio potencialmente problemático para otros. Los intereses de un productor de petróleo como Arabia Saudita no siempre se alinean con los de un importador de energía como India. Entonces, crear instituciones comunes y coordinación efectiva entre países tan diversos es genuinamente difícil. Segundo, crear infraestructura financiera alternativa requiere inversión masiva y tiempo. SWIFT no fue construido en un día. Es el producto de décadas de desarrollo, estandarización y adopción global. Crear sistemas alternativos que sean igualmente eficientes, confiables y ampliamente adoptados. Es una tarea enorme. China ha hecho progresos significativos con su sistema CIPS, pero todavía maneja una fracción del volumen que SWIFT maneja. Y la inercia institucional es real. Los bancos, corporaciones y gobiernos tienen sistemas, procedimientos y capacitación construidos alrededor de la infraestructura existente. Cambiar todo eso implica costos y riesgos. Tercero, el yuan chino, que sería la alternativa más obvia al dólar, todavía no está completamente liberalizado. China mantiene controles de capital,
El gobierno chino puede intervenir en mercados de maneras que hacen que los inversores internacionales estén nerviosos. La transparencia de las instituciones financieras chinas no está al nivel de los estándares occidentales. Y hay preguntas sobre si China realmente quiere o está lista para que el yuan asuma todas las responsabilidades de ser una moneda de reserva global. Porque eso también implica costos y obligaciones, no solo privilegios. Y cuarto, está la cuestión de la confianza. En última instancia, cualquier sistema monetario depende de la confianza. La gente acepta dinero porque confía en que otros también lo aceptarán y que mantendrá su valor. El dólar ha construido esa confianza durante décadas, a través de la estabilidad de las instituciones estadounidenses, el imperio de la ley estadounidense, la transparencia relativa de la Reserva Federal y sí, el poder militar estadounidense que garantiza el sistema. Construir un nivel comparable de confianza en alternativas llevará tiempo, especialmente cuando algunos de los países involucrados tienen historias de inestabilidad política, manipulación monetaria o autoritarismo. Pero a pesar de estos desafíos, el movimiento hacia un sistema más multipolar parece casi inevitable por varias razones. Primero, las realidades económicas subyacentes. El hecho de que el centro de gravedad de la economía global se ha desplazado hacia Asia, que China es ahora una economía comparable a Estados Unidos, que la producción manufacturera global está concentrada fuera de Occidente. Estas son realidades estructurales que tarde o temprano se reflejarán en arreglos monetarios. Segundo, la determinación de países que han sido objeto de sanciones estadounidenses o que temen serlo. Una vez que has visto cómo Estados Unidos puede congelar las reservas de un banco central o excluir un país del sistema SWIFT, la motivación para crear alternativas se vuelve muy fuerte. Es una cuestión de soberanía y seguridad nacional para estos países. Tercero, la dinámica de red, donde a medida que más países comienzan a usar sistemas alternativos, se vuelve más viable para otros unirse. Si solo Rusia está usando un sistema de pago alternativo, es difícil para otros unirse, porque hay poco con quien comerciar a través de ese sistema. Pero una vez que China, India, Brasil, Arabia Saudita y otros están usando sistemas alternativos, de repente se vuelve práctico porque puedes comerciar con economías mayores a través de estos canales. Piensa en cómo funciona el efecto de red con cualquier tecnología o estándar. Los primeros adoptantes pagan los costos más altos y obtienen el menor beneficio porque la red es pequeña. Pero a medida que la red crece, los beneficios aumentan y los costos de adopción disminuyen. Eventualmente alcanzas un punto de inflexión donde el nuevo sistema se vuelve más atractivo que el viejo para la mayoría de los participantes. Y eso es lo que Estados Unidos teme, que estemos acercándonos a ese punto de inflexión con respecto al dólar. Entonces, la advertencia a BRICS puede verse como un intento desesperado de retrasar lo inevitable, de usar las herramientas de poder restantes para mantener un sistema que ya no se sostiene en sus propios méritos económicos. Y aquí es donde necesitamos pensar muy cuidadosamente sobre las implicaciones, porque hay dos caminos principales que esto puede tomar. En un camino, la presión y las amenazas estadounidenses realmente logran retrasar o fragmentar el desafío de BRICS. Algunos países se acobardan ante las amenazas de sanciones. Las tensiones internas dentro de BRICS impiden una acción coordinada efectiva. Y el sistema del dólar persiste durante otra década o más, aunque en una forma cada vez más disfuncional. Este camino probablemente involucra creciente inestabilidad económica global,
crisis periódicas, creciente autoritarismo tanto en Estados Unidos como en países que desafían el orden estadounidense, y un mundo generalmente más conflictivo y menos próspero. En el otro camino, los países BRICS logran crear alternativas viables, y un número creciente de países comienza a usarlas. El dólar permanece importante pero ya no dominante. Estados Unidos enfrenta un ajuste doloroso donde tiene que vivir dentro de sus medios como cualquier otro país, sin poder financiar déficits masivos, simplemente imprimiendo la moneda de reserva global. Esto forzaría cambios profundos en la economía y política estadounidense. Algunos potencialmente positivos, como inversión renovada en capacidad productiva real. Otros potencialmente dolorosos, como estándares de vida reducidos para los acostumbrados a consumir por encima de lo que producen. Este camino también podría ser turbulento, pero al menos se mueve hacia un sistema más estable y equitativo a largo plazo. La gran pregunta, y realmente la pregunta del siglo XXI, es si esta transición puede manejarse de manera que evite un conflicto catastrófico. Históricamente, como mencioné, las transiciones de poder hegemónico han sido violentas. Pero también es cierto que nunca antes hemos tenido armas nucleares que hacen que la guerra total sea potencialmente civilizatoriamente suicida. Nunca antes hemos tenido un nivel de integración económica global que hace que el conflicto sea tan costoso para todas las partes. Nunca antes hemos tenido la capacidad tecnológica de comunicación y comprensión que hace que la diplomacia sea potencialmente más efectiva. Entonces, tal vez, solo tal vez, esta transición puede manejarse de manera diferente a transiciones pasadas. Pero eso requiere sabiduría, restricción y una voluntad de comprometerse por parte de todos los actores involucrados. Y esas cualidades han estado notoriamente ausentes en gran parte de la política internacional reciente. Para los ciudadanos comunes en todo el mundo, y aquí incluyo a trabajadores en Estados Unidos, en China, en Brasil, en India, en todas partes, lo que está en juego no es realmente la gloria nacional o el prestigio geopolítico, es algo mucho más fundamental. ¿Viviremos en un mundo de mayor cooperación o mayor confrontación? ¿En un mundo donde las reglas se aplican equitativamente o donde el poder hace el derecho? ¿En un mundo que se mueve hacia mayor igualdad o que refuerza jerarquías existentes? Estas son las preguntas reales detrás de los titulares sobre advertencias a BRICS y desafíos al dólar. Y necesitamos reconocer que hay fuerzas poderosas en múltiples países que se benefician del conflicto y la confrontación. El complejo militar industrial en Estados Unidos, que se beneficia de un ambiente de amenaza constante. Las élites autoritarias en China y Rusia, que usan la amenaza externa para justificar represión interna. Los nacionalistas en todos los países, que usan rivalidades externas para movilizar apoyo y suprimir disidencia. Estas fuerzas están empujando hacia la confrontación, mientras que los intereses de las personas ordinarias, generalmente, están en cooperación, en comercio pacífico, en intercambio cultural, en abordar desafíos comunes como el cambio climático y la desigualdad. Entonces, cuando escuchamos advertencias como la que Estados Unidos ha emitido a BRICS, necesitamos preguntarnos, ¿quién realmente se beneficia de esta postura? ¿Los trabajadores estadounidenses o los banqueros de Wall Street? ¿El público en general o las industrias de defensa? Y necesitamos hacernos las mismas preguntas sobre las respuestas de los países BRICS. Cuando Xi Jinping habla de un orden mundial multipolar, está hablando de un sistema genuinamente más justo y equitativo, o simplemente reemplazando la hegemonía estadounidense
con la China. Cuando Putin critica el unilateralismo occidental, ¿está defendiendo principios de soberanía y de igualdad o simplemente buscando mantener su propio poder autoritario libre de presión externa? La respuesta honesta es que hay mezclas de motivos, como siempre en política, pero lo que es claro es que el sistema actual, centrado en el dólar y dominado por instituciones controladas por Occidente, establecidas hace casi 80 años, ya no refleja las realidades económicas del mundo actual. Y sistemas que no reflejan realidades subyacentes eventualmente se vuelven insostenibles. Pueden persistir a través de la inercia y la coerción durante un tiempo, a veces por un tiempo largo, pero eventualmente el peso de las contradicciones se vuelve demasiado grande. Déjame darte otra analogía histórica que puede ser útil. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, el orden internacional estaba dominado por las viejas potencias imperiales europeas, particularmente Gran Bretaña, Francia y Rusia. Pero había nuevas potencias en ascenso, particularmente Alemania y Estados Unidos, que estaban creciendo económica e industrialmente más rápido que las potencias establecidas. El sistema existente de alianzas, colonias y esferas de influencia no dejaba espacio adecuado para estas potencias en ascenso. Pero las potencias establecidas no estaban dispuestas a acomodarlas pacíficamente, porque eso requeriría renunciar a privilegios y ventajas. El resultado fue una tensión creciente, una carrera armamentista y eventualmente una guerra catastrófica que nadie realmente quería, pero que casi todos los actores principales hicieron más probable a través de sus acciones. Hoy podemos ver paralelismos inquietantes. Estados Unidos como la potencia hegemónica establecida, China como la potencia en ascenso que busca un lugar acorde con su peso económico, un sistema internacional que refleja realidades pasadas más que presentes, tensión creciente, carrera armamentista en el Pacífico y la posibilidad de que un malentendido o incidente menor escale debido a la falta de confianza y canales de comunicación. Pero también hay diferencias importantes. Las élites europeas. En 1914 pensaban genuinamente que la guerra podría ser rápida, gloriosa y beneficiosa. Nadie anticipa eso hoy. El costo y el horror de la guerra moderna, especialmente nuclear, son bien entendidos. Además, las economías estaban mucho menos integradas en 1914. Alemania y Gran Bretaña comerciaban, sí, pero no al nivel que Estados Unidos y China comercian hoy, donde las cadenas de suministro están profundamente entrelazadas y una ruptura completa de relaciones sería devastadora para ambas economías. Entonces, hay razones para esperar que el interés propio racional prevalezca de maneras que no lo hizo en 1914. Pero no podemos contar con eso, porque la racionalidad en política internacional a menudo está subordinada a consideraciones de prestigio, ideología, política doméstica y dinámica de acción-reacción, donde cada lado interpreta las acciones del otro de la manera más amenazante posible. Esto es lo que los académicos de relaciones internacionales llaman el dilema de seguridad, donde acciones defensivas de un lado son vistas como ofensivas por el otro, llevando a espirales de desconfianza y escalada. China construye islas artificiales en el mar del sur de China. Lo ve como asegurar sus aguas cercanas. Estados Unidos lo ve como expansionismo agresivo. Estados Unidos aumenta su presencia naval en el Pacífico. Lo ve como mantener el orden internacional basado en reglas. China lo ve como contención y preparación para guerra. Ambos lados
acumulan capacidades militares diciendo que es defensivo, pero cada acumulación hace que el otro se sienta menos seguro. Y la advertencia a BRICS sobre el dólar encaja en este patrón. Estados Unidos lo ve como defender el sistema que ha traído estabilidad y prosperidad desde 1945. BRICS lo ve como un imperio en decadencia, intentando mantener privilegios injustos mediante amenazas. Y no hay un árbitro neutral que pueda determinar definitivamente quién tiene razón, porque estas son cuestiones de perspectiva e interés, tanto como de hecho objetivo. Entonces, la pregunta se convierte en ¿cómo navegamos estas perspectivas conflictivas hacia algún tipo de acomodación mutuamente aceptable en lugar de confrontación catastrófica? Parte de la respuesta, creo, tiene que venir de un reconocimiento más honesto de todos los lados sobre las limitaciones de su posición. Estados Unidos necesita reconocer que su dominio económico relativo ha disminuido, que no puede mantener el mismo nivel de privilegio que tenía en 1950 o incluso en 1990, que amenazas y coerción tienen costos decrecientes y límites crecientes, y que su propio interés a largo plazo está en un sistema más estable y equilibrado, incluso si eso significa menos privilegios a corto plazo. China y otros poderes emergentes necesitan reconocer que simplemente reemplazar la hegemonía estadounidense con la propia no crearía un sistema mejor, que ellos también deben estar sujetos a reglas y restricciones, que el poder trae responsabilidad y no solo beneficios, y que un sistema verdaderamente multipolar requiere acomodación y compromiso de todos los actores principales. Pero honestamente, no veo mucha evidencia de ese tipo de reconocimiento mutuo y voluntad de compromiso en este momento. Lo que veo es posicionamiento, retórica cada vez más dura, preparación para confrontación y una ausencia de liderazgo visionario dispuesto a tomar riesgos por la paz y la cooperación. En Estados Unidos, el consenso bipartidista es que China es el enemigo y debe ser contenida. Hay diferencias sobre tácticas, pero no sobre el objetivo estratégico. En China, el consenso es que Estados Unidos está tratando de mantener a China deprimida y que China debe ser fuerte y desafiante. Nuevamente diferencias sobre medios, pero no sobre fines. En Rusia, después de años de sentirse marginada y faltada al respeto por Occidente, hay un sentimiento de que la confrontación es inevitable y la única pregunta es ¿qué tan bien preparados estarán? Esto no es un ambiente propicio para diplomacia constructiva. Y para las personas ordinarias atrapadas en medio de estas dinámicas geopolíticas, la situación es frustrante porque sabemos, o deberíamos saber, que la confrontación no nos sirve. No sirve a un trabajador estadounidense que ve su pensión invertida en un mercado de valores que colapsa debido a crisis geopolítica. No sirve a un empresario chino que pierde acceso a mercados debido a sanciones. No sirve a un agricultor brasileño que ve los precios de exportación colapsar debido a la interrupción del comercio global. No sirve a un trabajador indio que ve los precios de alimentos aumentar debido a la interrupción de cadenas de suministro. Pero nuestras voces son raramente escuchadas en estas grandes decisiones estratégicas que se toman en capitales de poder. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, educarnos y educar a otros sobre lo que realmente está en juego. La mayor parte de la cobertura mediática de estos temas es superficial, nacionalista, o está diseñada para provocar miedo en lugar de entendimiento. Necesitamos ir más profundo, entender los sistemas económicos subyacentes,
Las perspectivas de diferentes actores, las fuerzas históricas en juego y las alternativas posibles. Segundo, resistir la retórica nacionalista y la propaganda que nos dice que el bienestar de nuestro país depende de dominar o contener a otros países. La mayor parte del tiempo, nuestro bienestar depende de cooperación, comercio justo e instituciones internacionales funcionales, no de confrontación. Tercero, apoyar políticos y movimientos que abogan por diplomacia, resolución pacífica de conflictos, reforma de instituciones internacionales para hacerlas más equitativas y abordar los verdaderos desafíos que enfrenta la humanidad como cambio climático, desigualdad y desarrollo sostenible. Estos son los temas que realmente importan para la calidad de vida de las personas ordinarias, no el prestigio nacional o el dominio geopolítico. Si este análisis te ha ayudado a ver estas dinámicas con mayor claridad, comparte el video para que más personas puedan entender lo que realmente está pasando, más allá de los titulares superficiales. Volviendo a la advertencia específica de Estados Unidos a BRICS, necesitamos entender que esto no es solo un evento aislado, sino parte de un patrón más amplio de confrontación creciente. Hemos visto advertencias similares sobre otras cuestiones, sobre Taiwán, sobre el Mar del Sur de China, sobre asociaciones tecnológicas, sobre inversiones en infraestructura. Cada una individualmente puede parecer justificable desde la perspectiva estadounidense, pero en conjunto pintan un cuadro de un poder que está tratando de contener a competidores en cada frente. Y eso es una receta para confrontación exhaustiva en lugar de coexistencia manejable, porque ningún país, especialmente ningún gran país con aspiraciones y orgullo propio, aceptará ser contenido y limitado indefinidamente. La alternativa no es capitulación o apaciguamiento. No estoy argumentando que Estados Unidos debería simplemente aceptar cualquier demanda de China, Rusia o cualquier otro país. Lo que estoy argumentando es que necesitamos un cambio de paradigma de juegos de suma cero, donde mi ganancia es tu pérdida, hacia enfoques de suma positiva, donde la cooperación puede beneficiar a todas las partes. Y sí, esto puede sonar ingenuo a los realistas que insisten en que las relaciones internacionales son fundamentalmente sobre poder y que la cooperación solo ocurre cuando está respaldada por la amenaza de fuerza. Pero los realistas a menudo ignoran que hay diferentes tipos de poder, que el poder económico se construye sobre bases diferentes al poder militar, que en un mundo profundamente integrado económicamente, el poder de destruir también es el poder de autodestruir, y que la legitimidad y el soft power son formas reales de poder que no pueden ser ignoradas. El sistema del dólar, en su apogeo, no estaba sostenido solo por portaaviones y bases militares. Aunque esos eran parte de la ecuación, estaba sostenido porque proporcionaba beneficios reales a participantes, facilitaba el comercio, proporcionaba liquidez, ofrecía estabilidad. Sí, los beneficios estaban distribuidos desigualmente con Estados Unidos, obteniendo la parte del león, pero había suficientes beneficios para otros, que el sistema era voluntariamente aceptado en gran medida. Hoy, esos beneficios se han erosionado para muchos países, mientras que los costos, en términos de vulnerabilidad a sanciones, dilución de reservas mediante impresión de dinero y subordinación política, han aumentado. Entonces la legitimidad del sistema ha disminuido, y mantenerlo ahora requiere más coerción y menos consenso. Ese es un signo de un sistema en crisis, no de un sistema saludable. Lo que BRICS está ofreciendo, al menos potencialmente,
es un sistema alternativo que podría estar basado en diferentes principios. Multipolaridad en lugar de hegemonía. Transacciones en monedas múltiples basadas en relaciones comerciales reales en lugar de una moneda dominante artificialmente sostenida. Instituciones que reflejan el peso económico actual de los países en lugar de estructuras congeladas de 1945. Ahora, hay que ser realistas sobre esto. No hay garantía de que un sistema liderado por BRICS sería más justo o equitativo. China no es inherentemente más virtuosa que Estados Unidos. La tentación de usar poder económico para ventaja política es universal, no específica de Occidente, pero la competencia y las alternativas generalmente son buenas. Tienden a disciplinar el comportamiento de los actores dominantes y dar opciones a los más débiles. Piénsalo en términos de mercados. Los monopolios son generalmente malos para los consumidores. Cobran más, ofrecen menos servicio, innovan menos. ¿Por qué? Porque pueden, no tienen que preocuparse por la competencia. Los mercados competitivos, aunque imperfectos, generalmente producen mejores resultados, más innovación, mejores precios, mejor servicio. ¿Por qué? Porque los proveedores tienen que competir por los clientes. Ahora, la analogía no es perfecta porque las relaciones internacionales no son exactamente como mercados, pero el principio se mantiene. Un sistema donde Estados Unidos es el monopolista monetario es probable que produzca peores resultados para la mayoría de los países que un sistema donde hay opciones y competencia entre diferentes monedas y sistemas de pago. Entonces, irónica,